En realidad en Cataluña no existe ningún conflicto entre el catalán y el castellano. De hecho, son dos lenguas que están consideradas cooficiales. Es más, os explicaré mi caso particular. Mi abuelo por parte paterna es andaluz y mi abuela por parte materna era catalana. Las dos lenguas en mí incluso han convivido perfectamente. Mi padre me habla en castellano, mi madre me habla en catalán, con mis hermanos hablo en catalán, con mis amigos hablo con unos en castellano, con otros en catalán, incluso cuando estamos mezclados y juntos y nos entendemos y no hay ningún conflicto. Con mi mujer hablo en castellano, con mi hijo hablo en catalán. Significa que en realidad son dos lenguas que en Cataluña cohabitan perfectamente. Curiosamente, el conflicto está fuera de Cataluña, no dentro. Bueno, Albert Rivera, ya dije en el otro vídeo, yo no soy anti nada, soy pro cosas, no soy pro algo, pero no soy anti nada, porque creo que eso no lleva a ninguna parte y no me entendería con nadie. Pero en el caso de Albert Rivera, concretamente en aquella actuación que hizo en Andalucía, creo que patinó y creo que a la par que mentiroso es un traidor a la tierra de Cataluña, porque no hay nada más feo como decir que para hablar catalán o castellano en algún sitio haya que partirse la cara cuando eso es completamente falso. Y más en Cataluña. Como ya os he dicho antes, el catalán y el castellano conviven perfectamente. Ni la selección de fútbol se puede dejar de ver en las calles. O sea, tú puedes ver un partido de la selección española en una terraza, porque yo lo he visto. Yo lo he visto en Barcelona, yo lo he visto en Terrassa, yo lo he visto en Sabadell, en terrazas, en bares, y no ha habido ningún conflicto y nadie se ha estado matando. La gente ha estado tomándose sus tapas, sus cervezas y riéndose y pasándoselo bien. Y había gente que iba contra España y otros que iban a favor de España, y da igual. Y se convive bien, se convive perfectamente. Lo que el señor Rivera dijo, bueno, no es más que una estrategia que actualmente están utilizando prácticamente todos los partidos, exceptuando quizás Podemos, que están utilizando el catalán como arma arrojadiza para hacer daño o para recabar votos, sin pensar en las consecuencias que está acarreando a los ciudadanos de Cataluña, que estamos viendo impotentes como fuera de España se está dando un mensaje que es completamente falso. La inmersión lingüística. Bueno, la inmersión lingüística no está impuesta, eso no es verdad. La inmersión lingüística, si no recuerdo mal, fue en el 82 más o menos, que un señor pues vio que la escolarización era completamente en castellano, no se daban clases en catalán, solo había la asignatura de catalán, pero el castellano se daba, todo era en castellano, y vio que el uso vehicular en la mayoría de barrios de Barcelona, por ejemplo, era en castellano, que la calle se hablaba más castellano que catalán, y pensó aportar una medida de cara a la Generalitat o al Ayuntamiento de Barcelona para que se reforzara el catalán en las instituciones, sobre todo educacionales, ¿no? Y bueno, hicieron una consulta y el 15% de personas pues decidieron que sí lo querían en catalán y otros en castellano, así que hicieron algún centro, creo que en Badalona o por ahí, que se podía aprender en catalán. 2 años más tarde volvieron a hacer una consulta y el 60% de las personas estuvieron de acuerdo que sí. Pero claro, además es algo muy lógico y coherente, porque no solo es algo que enriquece la cultura de uno mismo, el aprender otra lengua, sino que, y más tratándose de una lengua cooficial, sino que además es integratorio, porque tú estás en un sitio donde, como ya he dicho, es cooficial el catalán y es cooficial el castellano. Entonces es bueno conocer las dos lenguas, a la parte que rico culturalmente. Nunca ha sido un problema aprender, el problema es no hacerlo. Bueno, el tema de los carteles es más delicado. Sí que es verdad que existe un régimen de cooficialidad de las dos lenguas y por lo tanto se tiene que comprender que cuando uno monta un negocio en Cataluña, yo como consumidor tengo derecho a ser comprendido en catalán. No tengo por qué ser respondido en catalán. Tú me puedes responder en castellano si trabajas en una tienda, pero yo como catalán tengo derecho a ser atendido en catalán, pero eso es así aquí y debería ser así en todas partes. O sea, yo soy inglés y voy a Inglaterra y tengo derecho a ser atendido en inglés y no encontrarme una persona que no sabe hablar el idioma de mi propia tierra. Y eso ocurre incluso en la costa, que yo me he encontrado con chiringuitos donde el tío que me está atendiendo, que me está sirviendo el cubata, no sabe hablar castellano, solo habla inglés. Y si yo no hablo inglés, ¿qué pasa? Pues claro, yo tengo derecho a ser atendido en castellano en un chiringuito de Benidorm, ¿sí o no? Entonces,
ocurre más o menos lo mismo. Sí es cierto que yo a nivel particular no lo hubiera hecho así. Como considero que la inmersión lingüística es un bien cultural, porque es una forma de equiparar fuerzas, cuando en un territorio que cohabitan dos lenguas, una de ellas está más debilitada, hay que reforzarla para equiparar fuerzas. Del mismo modo que si un día es el castellano el que está debilitado, haremos lo mismo con el castellano, pero es de lógica. Pero quizás yo sí que haría como... Si yo cojo a una persona y le obligo a poner un cartel en catalán, quizás yo, personalmente, si fuera la Generalitat, hubiera premiado, más que obligar, hubiera premiado, que lo hubiera hecho, pues, por ejemplo, financiándole el 50% del precio de ese cartel. Ni catalanizar ni españolizar. En las escuelas se pretende educar y se pretende enseñar, no están politizadas las escuelas. Eso es otra mentira que han explicado en el resto del país, ¿no? Yo lo que sí veo es que, por ejemplo, hubo un reportaje de Telemadrid que iban a las escuelas y no sé qué, bueno, todo muy sensacionalista, pero al final se vio que en el patio se estaba hablando en castellano, en el mismo documental, y quedaron en evidencia. Al final tenemos que entender una cosa. Hay un periodismo que es muy bueno, un periodismo que revela, que destapa, que descubre, que manifiesta, pero después hay un periodismo que busca más el reportaje que la consecuencia. Y es ese tipo de periodismo sensacionalista que utiliza a Cataluña para ganar prestigio. Y ese es el tipo de periodismo que hizo Telemadrid en ese documental, por ejemplo, u otros medios que sí están politizados. Si un niño viene de fuera a estudiar a una escuela, ese niño se le refuerza en la escuela, se le refuerza en horas lectivas, se le refuerza fuera de horas lectivas y se le hace una adaptación curricular para poder adaptar a ese niño a la enseñanza en catalán, que, otra vez, volvemos a repetir lo mismo, es algo que a la larga es positiva y es buena para él, porque se está integrando en una sociedad que, al tener dos lenguas cooficiales, tiene esa demanda de personal. Tiene una demanda de personal con conocimiento de dos lenguas, o de tres, con el inglés, o de cuatro, con el alemán o el francés. A ver, si tu hijo quiere estudiar en castellano en una escuela, lo primero en Cataluña, lo primero que te diré es que es absurdo rechazar cualquiera de las dos lenguas cooficiales. En este caso, solo tienes que vivir en Cataluña para saberlo. El castellano sigue siendo una lengua de uso vehicular en las calles, entre los chavales y en los patios, y hasta ahora ha sido algo muy, muy limitado a ciertos estamentos o sitios oficiales o a ciertos núcleos urbanos donde sí que se ha hablado catalán, pero lo normal es que se hable en castellano. Entonces, encuentro absurdo querer privar a tu propio hijo de más cultura, o privar a tu propio hijo de algo tan integrador como es enseñarle dos lenguas. Una ya la habla de por sí y la otra la está aprendiendo en la escuela. De hecho, se demostró que en las escuelas que se daba solo castellano, los niños tenían dificultad para hablar catalán. Y también se demostró más adelante que si una escuela daba clases en catalán, se escolarizaba en catalán, ese niño después tenía la misma facilidad para hablar catalán que para hablar castellano. Por lo tanto, creo que estamos en la senda correcta. En el mismo caso en el que un niño no quiere hablar castellano en la escuela, yo creo que primero de todo entender que, como ya estoy diciendo, se está intuyendo el tema de no dar las clases solo en castellano, no es un tema discriminatorio, sino es un tema integratorio. Hay que entenderlo así. Y en segundo lugar, no veo justo que 30 o 40 alumnos tengan que dejar de estudiar una lengua, tengan que dejar de adquirir un nivel de cultura X, porque un niño tiene una familia, porque eso normalmente no son los niños, son las familias, que tiene sus ideologías o tiene unos pensamientos que lo que hacen es en realidad afectar y perjudicar en la enseñanza de ese niño. Es como si ahora yo cojo a la escuela y les digo que mi hijo es más listo que el resto de la clase y ahora quiero que la clase vaya al ritmo de mí. O tampoco sería justo que si mi hijo fuera un niño que le cuesta aprender o tiene dificultad de aprendizaje, hiciera que toda la clase fuera enlentecida, ¿no? Pues por eso se hace esa adaptación curricular que se hace en las escuelas para niños que van más avanzados, para niños que van un poquito más atrasados o para niños que no tienen todavía el catalán interiorizado para poder seguir un estudio continuado. De todas formas, los niños tienen una facilidad para adquirir conocimiento que los adultos, por desgracia, no tenemos. Bueno, ya hemos acabado el vídeo por hoy. Me gustaría recalcar algo,
y es que cuando yo propongo en el otro vídeo y en este que me podéis proponer no solo preguntas sobre este tema en concreto, sino si queréis que hable de otros temas, me refiero a cualquier tema, podemos hablar de chinchetas, de burros o de chirimoyas, o sea, me da lo mismo. Lo que queráis hablar, yo estaría encantado, porque no hay nada más bonito que aprender, que saber o hacer saber. Y bueno, os animo a que me hagáis esas preguntas, las que queráis, y de paso también que si os gusta este canal y os gusta lo que estáis viendo y oyendo, pues que os suscribáis. Venga, chao, adiós.